Bueno, buenas tardes. Señoras y señores, en realidad es un orgullo y una satisfacción muy grande el poder compartir con todos ustedes el 41 aniversario de la institución. Este evento, en realidad hemos elegido empresas que coorganicen con nosotros este tipo de acontecimientos que tienen la misma filosofía y el mismo manejo empresarial, una fuerte convicción de la fortaleza que significa el capital humano en las instituciones y también el que ellas mismas generan fundaciones que tienen que ver con la prevención a través de la salud, a través de la educación, a través del deporte. Por eso esto habla de que acá hay empresas que hacen mucho en materia preventiva. Y no es casualidad que también invitemos a una personalidad como esta eminencia en neurociencia, que no solamente tienen mucho conocimiento e investigan mucho, sino que saben transmitir las cosas para generar, yo decía, el primer paso con la prevención de esto que tiene que ver enfermedades del cerebro o mejor manejo del cerebro en lo que significa calidad de vida. Así es como hemos pensado en este gran profesional, gran científico y una gran persona para que nos pueda transmitir desde sus grandes conocimientos un incentivo para que podamos ir haciendo cosas a través del tiempo en lo que significa prospectivamente el 2050, que creo que la mayor epidemia va a tener que ver con enfermedades cognitivas y cerebrales. Así que muchas gracias a todos ustedes, a OSDE, al Banco San Juan, a Insumé Lima y muchas gracias a Facundo. Buenas tardes. Bueno, un gran placer estar acá. Felicitaciones por el sanatorio, por el aniversario y muchas gracias a todo San Juan por el afecto. Vine 2 veces, esta es la tercera. Esta vez, lamentablemente, voy a estar solo unas horas, pero me encanta esta provincia y siempre voy a volver. Tenemos alrededor de 50 minutos para meternos adentro de nuestra mente. ¿Por qué? Primero quiero contarles por qué una de mis pasiones es contarle a mi sociedad, a mi país, a mi región, cómo funciona el cerebro, lo que sabemos y lo que no sabemos sobre cómo funciona nuestro cerebro. Además de mi rol como médico, como investigador, como rector, como docente, una de mis misiones es contarle a la sociedad sobre el cerebro. ¿Y por qué? Porque los avances en el cerebro han sido y están siendo espectaculares. En las últimas décadas aprendimos más que en toda la historia de la humanidad. En unos 100 años aprendimos más sobre el cerebro que en millones de años. Y estos avances, no solo de enfermedades, de la detección o el manejo de algunas enfermedades, sino de cómo funciona nuestra mente sin enfermedades, va a impactar en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Los avances del cerebro o los avances del estudio del cerebro, los avances de las neurociencias,
van a impactar en la educación. ¿Qué es sino la educación, sino dos cerebros en contacto? Hoy sabemos que un cerebro aprende cuando algo lo motiva, cuando algo los inspira o cuando algo nos parece un ejemplo. Un maestro puede tener la técnica educativa A, B o C, pero si el maestro, el docente, el profesor no inspira, no motiva y no es un ejemplo, el otro cerebro no se va a sentir atraído. Le voy a contar un experimento que se hizo en Estados Unidos de neurociencias, pero que tiene un claro impacto en la educación. Agarraron a chiquitos de 3 o 4 años que solamente habían estado expuestos al idioma inglés, que no habían escuchado otro idioma en su vida. Lo dividieron en 3 grupos. Al primer grupo le pusieron un chino real, explicándole chino, enseñándole chino por un tiempo. Al segundo grupo, el mismo chino, la misma técnica de enseñanza, la misma cantidad de horas, pero por televisión. Y al otro grupo de chicos, el mismo chino, la misma dosis de chino, hablando lo mismo, diciendo lo mismo, pero por auriculares. Luego de un tiempo, cuando terminó el experimento, los chiquitos que antes del experimento no habían escuchado otro idioma que el inglés, igual que los otros 2 grupos, los chiquitos que tuvieron contacto personal con el chino podían diferenciar 2 palabras en chino como un chiquito de su edad de Pekín. Los otros 2 grupos que tuvieron la misma dosis de chino, pero no tuvieron contacto personal, no podían diferenciar ninguna palabra y se comportaban como los chiquitos de su barrio que no habían estado en el estudio y que nunca habían escuchado otro idioma. La técnica de enseñanza fue la misma, pero lo único que varió fue el contacto personal. El contacto personal es clave para que aprendamos, porque el contacto personal nos genera emoción, motivación, que es clave para aumentar la atención y a mejorar el aprendizaje. Este simple experimento nos dice que el maestro, que el profesor nunca va a ser reemplazado, el médico tampoco va a ser reemplazado. La educación a distancia, la tecnología va a ser complementaria, pero nunca va a reemplazar el contacto personal, porque el contacto personal genera emociones que son claves para el aprendizaje. Hay muchísimos otros experimentos que hablan de cómo la neurociencia va a contribuir a la educación. También la educación tiene que, junto a los científicos, trabajar juntos para mejorar la calidad educativa. No va a ser de la mano de los científicos, en forma unidireccional, ni en la mano de los docentes. Trabajando juntos en el futuro, y ahora hay un marco intelectual muy apasionante para hacerlo, trabajando juntos la neurociencia y los docentes, estamos seguros de que vamos a poder colaborar desde la ciencia para un mejor aprendizaje. Los avances en la neurociencia van a impactar también en la economía. Tomamos decisiones económicas con nuestro cerebro, desde ir a la verdulería o al supermercado o ahorrar en un shopping hasta ahorrar nuestro dinero, nuestros ahorros. Todo lo hacemos con el cerebro. Un experimento es el Ultimatum Game, es un juego en el que, por ejemplo, alguien, Juan Pérez, tiene 1.000 pesos y tiene la capacidad de dividir los 1.000 pesos como se le ocurra entre él y Facundo Manes. Y me dice, bueno, Facundo, tengo 1.000 pesos, te voy a dar 2 pesos y me quedo con 998. Yo, que soy el otro jugador, tengo la capacidad de aceptar o no. Si acepto, ganamos los dos. Él se queda con 998 pesos y yo me quedo con 2 pesos. Si yo no acepto, perdemos los dos. Ese es el juego. Juan Pérez tiene la capacidad de dividir la plata como él le plazca y yo tengo la capacidad de aceptar o no. Si yo acepto, ganamos los dos. Si yo no acepto, perdemos los dos. En la economía hay una teoría racional de la toma de decisión económica, que uno de los que avala esta teoría es John Nash, que fue un matemático, premio Nobel de Economía. Algunos de ustedes los conocen porque se hizo una película, Una mente brillante, sobre él, que tenía esquizofrenia.
Esta gente que avala la teoría racional de la toma de decisión económica diría, ante la situación, hasta este dilema, bueno, lo que le ofrece Juan Pérez a Manes es poco, es injusto, porque se queda de 1.000 pesos se queda con 998, pero le da 2. Pero Manes, racionalmente, debería aceptar, porque 2 es mejor que 0. Si yo no acepto, pierdo 2. Daniel Kahneman, un psicólogo, que ahora es premio Nobel de Economía, recuerden que le dije que John Nash era un matemático, el que avala la toma de decisiones racional económica, matemático, premio Nobel de Economía. Pero Daniel Kahneman, un psicólogo que fue premio Nobel de Economía, estudió qué pasaba con las personas en mi lugar. Y las personas en mi lugar dicen no, porque los seres humanos preferimos perder recompensas materiales antes de aceptar algo que nos parezca injusto a nosotros. No que sea injusto, que nos parezca injusto a nosotros. Es un conflicto entre los circuitos racionales y emocionales, pero prevalecen los emocionales, aún en la toma de decisión económica. También la neurociencia. Ahora, si a Juan Pérez lo sacamos de ahí, y ponemos una computadora, la computadora tiene el mismo juego, 1.000 pesos y dividirlos entre Manes y la computadora. Ahora me dice la computadora, te voy a dar 1 peso, me da menos que Juan Pérez, pero yo acepto, porque no hay otro ser humano enfrente. Cuando hay un ser humano enfrente, uno tiene celos, envidia, admiración, afecto, odio, bronca, y esas emociones facilitan nuestra conducta. No somos seres racionales como pensamos. La mayoría de las decisiones que tomamos están facilitadas por nuestras emociones. Este es un ejemplo de cómo la emoción influye en la toma de decisión económica. Y es un ejemplo de cómo la neurociencia está impactando la economía. También la neurociencia está impactando en la ley, en el derecho. Hace un tiempo se hizo un estudio en Estados Unidos de alrededor de 300 casos de homicidios, de gente que estaba presa por homicidio, que había sido condenada en un 80% por testigos que dijeron fue él o fue ella. El testigo estaba seguro que fue él y fue ella. O sea, de 300 casos que estudiaron, 80 habían sido condenados por lo que decía un testigo. Esos 300 casos fueron estudiados porque luego de unos años, cuando ya la gente estaba presa y condenada por homicidio, hubo material genético en la escena del crimen y el material genético, el análisis de material genético dijo que la persona que estaba presa no cometió el crimen. O sea, eran 300 personas que estaban presas por un crimen que no había cometido. Y el 80% de las personas fueron acusadas por testigos. Y no es que el testigo mintió o tenía un encono personal con la persona a la que acusaba. Es porque hoy sabemos que la memoria humana no es tan fotográfica como pensamos. La memoria humana es muchas veces el último recuerdo, no el hecho que vivimos. Cada vez que evocamos una memoria, se hace inestable. Y si le agregamos información y le guardamos el evento, al otro día no recordamos el hecho que vivimos, sino la última vez que guardamos la memoria. Este es un ejemplo de cómo la neurociencia va a impactar en la ley, en el derecho. Hay muchos experimentos más, tanto para educación, para economía, como para el derecho. También la neurociencia va a impactar en la filosofía. Los filósofos desde siempre se preguntaron por las decisiones morales, por el libre albedrío. Hoy sabemos de las neurociencias, hay varios experimentos que demuestran que las decisiones morales, nuestras decisiones morales, también están influidas por la emoción. Muchas decisiones morales que tomamos nosotros están facilitadas por los mecanismos emocionales. También sabemos que a veces no tenemos libre albedrío, no decidimos nosotros. Muchas veces tenemos libre albedrío. Yo vi la agenda, acepté la charla de San Juan hace unos meses, tomé el avión, me compré esta camisa, no hoy, pero son hechos conscientes. Pero la mayoría de las veces tomamos decisiones en forma automática, sin libre albedrío, por respuestas corporales. Una pareja razonablemente casada, que nunca se pregunta mucho sobre su matrimonio, 3 hijos o 4, va a una fiesta que tienen que ir por una obligación social,
y a alguien en la pareja le gusta otro en la fiesta que no es la pareja. ¿Y cómo sabe que le gusta otro? Porque empieza a sentir taquicardia, transpiración, se pone nervioso cuando habla, se pone colorado. Y no es con la pareja, cuando se pone con otra persona. Si fuera racional el cerebro, uno diría, bueno, me tiene que gustar mi pareja, y se acabarían los divorcios, los problemas. ¿Quién decide? El cuerpo muchas veces. Uno después racionaliza lo que dice el cuerpo. O sea que elegimos con quién vivir, pero no de quién nos enamoramos. Como ven, la neurociencia va a impactar en la ley, en la educación, en la filosofía, en la economía, en todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro, desde respirar hasta resolver los conflictos filosóficos más complejos. Todo lo hacemos con el cerebro. Si tenemos un trasplante de corazón, de pulmón o de hígado y sobrevivimos, vamos a hacer los mismos. Pero si tenemos una pequeña lesión en el cerebro, en un área específica, vamos a perder las memorias de nuestra vida, y somos nuestras memorias, vamos a cambiar la personalidad, solamente con una pequeña lesión en un área estratégica del cerebro. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Por eso para mí es una obligación en mi sociedad contarles cómo funciona el cerebro, porque la sociedad va a tener que tomar decisiones en el futuro sobre los avances de la neurociencia. Estos avances no van a poder quedar en los laboratorios o restringidos a neurocientíficos, porque van a impactar en la sociedad. Tenemos que entender el cerebro nuestro, de todos nosotros, tenemos que entender nuestro cerebro como producto de millones de años. Nuestro cerebro, el cerebro de todos nosotros, es producto de una evolución de millones de años. En un momento de la evolución, tuvimos la capacidad de ser bípedos. No siempre fuimos bípedos. Ser bípedos nos permitió la gestualidad. Luego, en la evolución apareció la memoria. Hoy sabemos que tenemos diferentes sistemas de memoria. Se cree que la gestualidad, la memoria, presionó evolutivamente para que aparezca el lenguaje. No siempre hablamos los seres humanos. Nuestra especie no siempre habló. Nosotros damos por descontado que hablamos, pero la especie humana no siempre habló. Otro salto evolutivo muy importante fue la complejidad social que alcanzó nuestra especie. Miren este evento. Ninguna otra especie hace un evento como este. Muchos investigadores piensan que la complejidad social de nuestro cerebro es muchos investigadores piensan que la complejidad social que adquirimos como especie presionó evolutivamente para tener el cerebro que tenemos. O sea que nuestro cerebro, la complejidad del cerebro humano, es producto de la complejidad social de nuestra especie. Pero algunos investigadores escépticos sostienen que los lemures, que son animales muy sociables, son muy sociables los lemures, pero no tienen el cerebro nuestro. Entonces algo más que lo social debe haber presionado evolutivamente para tener nuestro cerebro. Unos investigadores de Oxford estudiaron diferentes especies de chimpancés y vieron que había una correlación entre la capacidad de engaño táctico de una especie y el grosor de la corteza del cerebro. O sea que además otra cosa que nos ayudó para tener el cerebro, nos guste o no, fue la capacidad de engañar al otro. O sea que entiendan nuestro cerebro, el cerebro que todos disfrutamos hoy, como un producto de una evolución de millones de años. En un momento hubo un salto evolutivo, ser bípedos, gestualidad, apareció la memoria, el lenguaje, la complejidad social, la capacidad de engaño, la lectoescritura. Uno da por sentado que leemos y escribimos. La lectoescritura evolutivamente es muy reciente, tiene alrededor de 5.000 o 7.000 años, o sea que la mayor parte de nuestra existencia como especie no leímos ni escribimos. Leer y escribir es un hecho muy reciente evolutivamente, de hecho es tan reciente que tomó la lectoescritura áreas del cerebro visual. La mayor parte del tiempo nuestra especie no leyó ni escribió. En esos millones de años, no por casualidad, nuestro cerebro
desarrolló un sistema de toma de decisiones que la mayor parte de las veces es automático, no llega a la conciencia, está basado en memorias y emociones previas y cambia según el contexto. Repito, en estos millones de años de evolución, el cerebro desarrolló un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte de las veces que no llega a la conciencia, son toma de decisiones que no llegan a la conciencia, que son automáticas, que están basados en memorias y emociones previas y que cambia según el contexto. Obviamente que a veces tomamos decisiones racionales. En el día a veces tomamos decisiones racionales, conscientes, deliberativas. Pero nosotros, el cerebro tiene un recurso cognitivo limitado y no podemos tomar decisiones racionales o deliberativas evaluando los pros y las contras en cada momento. Yo ahora estoy hablando, las palabras fluyen y no estoy eligiendo cada palabra, si no sería un plomo para ustedes. A veces tomamos decisiones basados, analizando los pros y las contras, pero no podríamos vivir. Por suerte, el cerebro humano desarrolló un sistema de toma de decisiones automático que no llega a la conciencia la mayor parte de las veces, que está basado en experiencias y en memorias previas y que cambia según el contexto. O sea que la mayor parte de nuestras decisiones como humanos no es lógica ni computacional, está influida por las emociones, está facilitada por la emoción. Y está bien que sea así, yo quiero reivindicar la emoción. Lo que ha hecho la neurociencia en parte es poner las emociones en el mismo nivel que el proceso racional. Antes se pensaba, o mucho tiempo se pensó, que para pensar claramente uno tiene que dejar las emociones de lado. Hoy pensamos que las emociones y la razón actúan e interactúan para el mejor funcionamiento. Las decisiones automáticas que tomamos son una adaptación que tuvo evolutivamente nuestro cerebro para tomar decisiones, primero ante la falta de información precisa entre los pros y los contras de una decisión, y también en forma rápida. Los seres humanos, la mayor parte de las veces, somos más automáticos de lo que pensamos. A veces tomamos decisiones racionales, deliberativas, pero eso requiere gasto energético y el cerebro tiene recursos cognitivos limitados. También tomamos decisiones sociales. Nuestras decisiones y nuestros pensamientos son influidos por la gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, la gente que nos acompaña en el club. Las personas que nos rodean influyen en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Y también tenemos sesgos mentales, basados en la cultura que tenemos, en la historia del país que vivimos, sesgos mentales. Y también, muchas veces, en una discusión, lo único que buscamos es argumentos para reforzar nuestra opinión previa. No cambiamos nada en una discusión. Nosotros hicimos un experimento con un sanjuanino, Agustín Ibáñez, que es el jefe de uno de los laboratorios de INECO, de Neurociencia Cognitiva, en Chile, entre los mapuches y los chilenos mapuches. Pusimos electrodos en la cabeza de mapuches y chilenos no mapuches. Y registrábamos qué pasaba en el cerebro cuando veían fotos ambos grupos de mapuches y chilenos no mapuches. En menos de 170 milisegundos, o sea, en menos de un parpadeo, el cerebro se daba cuenta si la persona de la foto pertenecía a su etnia o no, y si pertenecía a su etnia lo asociaba con algo positivo, amor y paz, y si no pertenecía a su etnia con algo negativo, guerra y odio. Hay un sesgo de confirmación, en inglés se llama confirmation bias. Cuando a veces tenemos una idea fija y discutimos con alguien, lo único que hacemos en la discusión es buscar argumentos para reforzar el pensamiento previo nuestro. Pero no cambiamos nada. Es más, esta charla mía ya les va a gustar o no por cómo yo entré o cómo me moví o mi primera impresión. Igual que ese tranquilo que le voy a terminar a la charla de sanatorio, voy a terminar la charla, pero la primera impresión es difícil después de modular, porque somos mucho más automáticos
de lo que pensamos. Otra cosa que aprendimos de la neurociencia es que la memoria humana, nuestra memoria, no es una cajita en el cerebro donde guardamos los recuerdos. Primero, hay diferentes memorias. Hay una memoria episódica. Esta mañana yo desayuné con mi hijo Pedro en mi escritorio, porque él no fue al colegio y me quedé desayunando con él. ¿Dónde? En mi casa. ¿Cuándo? Esta mañana. Una memoria episódica. ¿Dónde y cuándo? Ese es un sistema de memoria. Otro sistema de memoria es saber que San Juan es una provincia argentina. Ninguno de nosotros recuerda cuándo aprendió que San Juan es una provincia argentina. Es un hecho semántico. Ninguno de nosotros aprendió que esto es una camisa. ¿Dónde aprendió que esto es una camisa? Sabemos que es una camisa, pero no sabemos dónde aprendimos. No hay un dónde y un cuándo, hay un qué, un significado. San Juan es una provincia argentina. Esto es una camisa, es una memoria semántica. También hay otro tipo de memoria que es una memoria más online. Tenemos un número de teléfono en la cabeza, lo marcamos, hablamos con la persona y lo olvidamos al número. Es una memoria más online, se llama memoria operativa o working memory en inglés. Es una memoria que tiene que ver mucho con la atención. No es lo mismo que atención, pero está relacionada con el sistema atencional. Y hay otra memoria que es más influida por la experiencia. Por ejemplo, vamos manejando y no pensamos en el manejo, lo hacemos automáticamente. Esa memoria está facilitada por la experiencia. Lo que quiero decirle es que hay diferentes tipos de memoria y cada memoria tiene un circuito cerebral específico. Y cada memoria tiene un circuito cerebral específico y cada memoria, en cierta manera, son conexiones de neuronas reforzadas por síntesis de proteínas. Si yo recuerdo mi viaje de egresados, que lo hicimos con una compañera y amiga de mi pueblo de Salto que está acá, que vive en San Juan, si yo recuerdo ese viaje, cada vez que lo recuerdo, los circuitos neuronales se van fortaleciendo con la síntesis de proteína. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy hubo experimentos que vale la pena que perdamos unos minutos, porque no quiero que me crean todo lo que digo, porque lo digo, soy un científico. Quiero que sepan que hay muchos experimentos detrás de cada cosa que digo. Pero les voy a contar este porque es increíble. Joe LeDoux, un investigador de la Universidad de Nueva York, hace unos años hizo un experimento en animales enseñándole una memoria de asociación muy simple. Los animales escuchaban un tono, pip, y luego recibían un shock eléctrico, leve. A la semana los animales sentían el pip y se asustaban, se paralizaban porque sabían que venía el shock eléctrico. Habían aprendido que el pip se asociaba a un shock eléctrico. Los investigadores agarraron animalitos de esa especie, que eran vírgenes de esa memoria, que no habían estado expuestos a esa memoria, pero sabía que esa especie podía aprender esa memoria. Y cuando escuchaban el pip y le daban el masaje eléctrico, cuando le formaban la memoria, cuando le hacían aprender esa memoria, le administraban una droga, un fármaco, que bloqueaba la síntesis de proteína. Yo les dije que las memorias son conexiones neurales fortalecidas por la síntesis proteica. Cada vez que recordamos algo se va fortaleciendo la memoria, vía la síntesis de la producción de proteínas. Entonces, cuando enseñaban a estos animales la formación de memoria, ¡pip!, y el shock eléctrico, le daban una droga que bloqueaba la formación de proteínas. A la semana, esos animalitos que cuando aprendían la memoria, tenían la droga inyectada que bloqueaba la síntesis de proteína, a la semana esos animalitos escuchaban el pip y no se asustaban. La memoria no se había formado. La droga, el fármaco, bloqueaba la síntesis de proteína cuando los animalitos aprendían a asociar el tono, el pip, con el shock eléctrico, y la memoria no se formaba. Eso es increíble porque si podemos bloquear una memoria,
es porque es algo concreto, no es el alma. Si podemos bloquear con una droga de la cual conocemos el mecanismo de acción, si podemos bloquear una memoria es porque la memoria es un hecho concreto. Luego, este laboratorio hizo otro experimento. Vino un estudiante, por eso siempre hay que juntarse con gente más inteligente que uno. Vino un estudiante y le dice al jefe: Joe, ¿qué te parece si a animales que ya aprendieron a asustarse cuando escuchan el ruido, los asustamos, se van a paralizar y ahí le damos la droga? No, le dice el jefe, no hagamos este experimento y gastemos plata de los que pagan impuestos de Estados Unidos para apoyar la investigación, porque una cosa es bloquear con el fármaco la formación de una memoria y otra cosa es modificar una memoria que ya está instalada. Lo que le proponía el estudiante era a un animal que ya tenía la memoria adquirida, evocar esa memoria y ahí darle la droga. Y decía, no, una cosa es impedir la formación de una memoria, que es lo que hicimos con la droga, y otra cosa es modificar una memoria que ya está adquirida. El estudiante lo hizo a escondidas del jefe, el experimento, y a animales que ya tenían la memoria incorporada, que tenían el pip y se asustaban, le daba el pip, se asustaban, o sea, evocaban la memoria y le daban la droga. A la semana esos animales, cuando escuchaban el pip, no se asustaban. Se había borrado la memoria. La memoria tiene 3 etapas. La atención, uno no puede recordar nada que no atendió. Uno puede ir al cine. Hay un diálogo en la montaña. Uno está mirando el diálogo, pero pensando a dónde va a comer después del cine, a qué restaurante va a ir. Cuando sale del cine, la persona que va con nosotros al cine dice, ¿te acordás del diálogo en la montaña? No, ¿qué diálogo? No es que tenemos problema de memoria, es que no atendimos. No podemos recordar nada que no atendimos previamente. La primera etapa de la memoria es la atención, luego la consolidación y luego la evocación. Cuando evocamos una memoria, cuando contamos algo, esa memoria se hace inestable. Y ahí se puede manipular, se puede modificar. Si se agrega información o emociones, cuando evocamos una memoria, luego se guarda. Y al otro día lo que recordamos no es el hecho que vivimos, sino cómo lo guardamos. Es como un documento Word. Hoy viernes abrimos un documento Word que se llama San Juan. Lo guardo. El sábado lo abro, lo modifico y lo cierro. El domingo cuando lo abra no voy a ver lo del viernes, voy a ver lo del sábado. La memoria humana, cada vez que la evocamos, se hace inestable y la podemos modificar. Por eso, como decía García Márquez, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Otro aspecto fascinante de la memoria es el olvido. El olvido es quizás el aspecto más importante de la memoria. Uno olvida todo en la vida. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes que recuerden la escuela secundaria, que me cuenten la escuela secundaria de ustedes, en 40 minutos les sobra para contarme 5 años de su vida. A no ser que me mientan o que inventen, les va a sobrar media hora, 40 minutos para contarme 5 años de su vida. Quizás los 5 años que modularon su personalidad, que se enamoraron por primera vez, que fueron rechazados amorosamente. 40 minutos. El que mejor graficó la importancia del olvido en la memoria fue Jorge Luis Borges. Borges escribió un cuento, Funes el Memorioso. Funes era un peón de campo de Fray Bento, Uruguay, que tenía la tragedia, Funes, el peón de campo, de recordar todo. Funes no podía aprender nada nuevo ni asociar nada nuevo porque vivía 24 horas mañana solamente para recordar las 24 horas de hoy. Borges en ese cuento grafica magistralmente la importancia del olvido. Y si olvidamos casi todo, ¿qué recordamos? Lo que nos emociona.
Los más grandes acá seguramente recuerdan a dónde estaban cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿Qué hacían el día anterior a las 10 de la mañana o el día posterior a las 5 de la tarde? La emoción, además de facilitar la toma de decisiones, como hablamos, influye en la memoria. Los recuerdos emocionales son más vívidos. Eso no quiere decir que sean más precisos, pero son más vívidos, son más recordables. Eso es un ejemplo de cómo la emoción guía nuestra conducta, influye en la toma de decisiones, en lo que olvidamos, en lo que recordamos. La emoción le da color a nuestro estado mental. También me gustaría hablar de la inteligencia. La ciencia no puede medir toda la inteligencia humana. La inteligencia humana es mucho más que el coeficiente intelectual. La ciencia puede medir un aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual, que mide algunos aspectos relacionados con la aritmética, la matemática, pero eso para nada representa toda la complejidad de la inteligencia humana. ¿Cómo medir el humor? ¿Cómo medir la ironía? ¿Cómo medir la empatía, la capacidad empática? Que también son procesos que llevan al éxito en muchos aspectos de la vida. Obviamente que el coeficiente intelectual correlaciona con algún grado de actividad en la vida. Si la profesión que uno elige tiene que ver con lo que mide el coeficiente intelectual, pero para nada predice el coeficiente intelectual el liderazgo, el éxito en muchas áreas de la vida. De hecho, grandes líderes que cambiaron sus sociedades quizás no podían hacer una cuenta matemática compleja o medianamente compleja, pero tenían la capacidad de tener empatía. Empatía es la capacidad de sentir lo que siente el otro e incluso de sentir lo que quiere el otro o lo que siente el otro. Los seres humanos somos seres sociales. Nuestro cerebro es un órgano social. Es imposible entender el cerebro humano aislado. Hay que entenderlo en cooperación con otros. Los demás modulan nuestro cerebro. Esta charla, les guste o no, está cambiando su cerebro. Esta charla a mí me está cambiando mi cerebro. La experiencia cambia las conexiones cerebrales. Y el otro influye en nuestro cerebro. Es muy importante para mí aclarar esto, porque muchas veces el coeficiente intelectual se ha usado en forma errónea e inmoral. Hace décadas en Estados Unidos a los negros le daban menos cupos en las universidades porque tenían menos coeficiente intelectual. Pero el coeficiente intelectual tiene pruebas que están basadas en mucho bagaje familiar. Y los negros venían de familias de esclavos, sin un bagaje cultural para rendir adecuadamente. No eran que eran menos inteligentes. Otro aspecto que la neurociencia está aportando es el valor de la inteligencia colectiva. Hoy el conocimiento no se genera en forma individual, ni en las ciencias duras, ni en la matemática, ni en la biología, ni en la ingeniería, ni en las ciencias humanísticas. Hoy el conocimiento se genera en equipo. La inteligencia individual se expande en equipo. Si yo agarro 4 personas que están ahí y cada una tiene 110 de coeficiente intelectual, la suma va a ser 440. Pero si esas 4 personas trabajan bien en equipo, en forma dinámica, el coeficiente intelectual del grupo va a ser mucho más que la suma de los coeficientes intelectuales individuales. Hoy la inteligencia es colectiva. También sabemos que los grupos que funcionan bien para una tarea suelen funcionar bien para otra tarea. Cuando en el 2005 yo renuncio a FLENI porque tenía en mente hacer INECO, luego vino Favaloro, pero primero tuve la idea de hacer un lugar donde se investigue el cerebro, no solo enfermo, sino el cerebro de la toma de decisiones, la neurociencia de la toma de decisiones, de la creatividad, de la emoción. Lo hice con un grupo, que también incluyó una sanjuanina que está en la charla, y ese grupo fue exitoso en hacer INECO, pero si hubiésemos hecho un restaurante también nos hubiese ido bien, porque los grupos que funcionan bien para una tarea
suelen funcionar bien para otra tarea totalmente diferente. Y los grupos que funcionan mal para una tarea suelen funcionar mal para otras tareas. Y hoy tenemos algunas ideas de qué factores predicen el éxito de un grupo. Hay 3 factores que predecirían el éxito de un grupo. Primero, la capacidad empática de los miembros. Cuanto más capacidad empática tienen los miembros de un grupo, más posibilidades de éxito de ese grupo. Segundo, que no haya una voz dominante en el grupo. Una voz dominante no es buena para los grupos. Y tercero, la presencia de mujeres en los grupos. Las mujeres en los grupos predicen el éxito de los grupos. Se cree, la hipótesis es que porque las mujeres procesan las emociones y la empatía en forma diferente a los varones en general. También quiero hablarles, tengo unos minutos más, me pidieron que hable 50 minutos. Quiero hablarles de la creatividad. Es difícil estudiar el momento creativo. Hay muchos libros, cursos, pero es difícil tener evidencia seria científica acerca del momento creativo, del momento eureka, ajá. Pero lo que sí sabemos bastante bien son las condiciones que generan la creatividad. La primera condición es una incubación, una preparación. Uno tiene que pensar obsesivamente un tema. Estar apasionado por un tema. Es más, los pensamientos obsesivos se correlacionan más con creatividad que el rango en el coeficiente intelectual. Estar obsesionado por un tema, trabajar mucho un tema. La creatividad requiere mucho esfuerzo. La inspiración en términos de creatividad es para amateurs. Yo no voy a ir caminando ahora por la calle de San Juan y resolver uno de los problemas de su trabajo, de su estudio, si no lo pensé antes. La inspiración, en el momento que yo voy por la calle y aparece la fórmula de la relatividad, no existe. La inspiración en términos de creatividad es para amateurs. El trabajo duro, obsesivo en un tema. Estar pensando un tema obsesivamente. Es más, los pensamientos obsesivos en un tema, como dije, correlacionan más con creatividad que el rango en el coeficiente intelectual. Paul McCartney estaba obsesionado por la melodía que después llamó Yesterday. Fue a dormir, la soñó, se levantó y la escribió, pero antes tuvo mucho tiempo pensando. Un físico alemán estaba obsesionado con la molécula de benceno. Mucho tiempo pensando en la molécula de benceno. Fue a dormir, soñó que 2 víboras se enroscaban y dijo, bueno, tiene que ser de esta manera. Y descubrió la estructura de la molécula de benceno. Yo si hubiese ido a dormir y sueño con 2 víboras que se enroscan, no pienso para nada en la molécula de benceno porque no lo pensé antes. O sea, primero tenemos que trabajar duramente en un tema y luego relajarnos. Los momentos eureka suelen pasar cuando estamos dormidos, cuando estamos entre dormidos, cuando estamos en el colectivo medio entre dormido de día, cuando estamos en el sofá, cuando no estamos haciendo nada. Es como cuando uno hace una palabra cruzada y no le sale una palabra. ¿Cuál es? Ahí no va a salir porque los centros atencionales y ejecutivos están activos. Dice, bueno, voy a tomar unos mates. Pone la pava y dice, apareció. Porque ahí los centros ejecutivos y atencionales bajan y aparece mayor actividad en los centros de asociación. La inspiración, el momento de eureka, aparece en el momento que estamos relajados. Porque además hoy sabemos que cuando el cerebro está apagado, está en off, no está haciendo nada, trabaja mucho. Hay una red incluso cerebral que se llama en inglés default network o red en reposo, que procesa información en el cerebro cuando no estamos haciendo nada. Cuando no hacemos nada, cuando estamos tirando en el sofá o entre dormidos, el cerebro procesa información que adquirimos cuando estamos atentos. Por eso es muy importante usar la tecnología porque es bárbara, pero no estar todo el día conectados, y menos los chicos. Los chicos tienen que volver a aburrirse, volver a ser introspectivos, a imaginarse. Si están todo el día conectados, es malo para el cerebro porque no tiene este momento de introspección. También para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco loco. Y hay que estar preparado para equivocarse. Acá tenemos 2 problemas, la educación y la sociedad. Porque la educación y la sociedad estigmatizan, no solo en Argentina, sino en el mundo, estigmatizan el error. Ah, se equivocó.
No importa, ¿cuál es el problema de equivocarse? Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes de hacer el iPad. Galileo se equivocó 1000 veces. Hay que equivocarse, ¿cuál es el problema? Hay que estar preparado para equivocarse, para crear. Hay que estar un poco loco y hay que perder el miedo. El miedo paraliza. Además es importante el contexto creativo es muy importante. ¿Por qué Silicon Valley en California produce más tecnología que cualquier otro lugar en el mundo? ¿Y por qué Israel, un desierto rodeado de enemigos que le tiran misiles todo el día, creó un ecosistema de conocimiento y creatividad e innovación único en el mundo? El contexto creativo es muy importante. Pero no hay que tener miedo. El miedo paraliza. ¿Qué es el miedo? Si uno va por una calle oscura de Buenos Aires y peligrosa, y hay un bocinazo de una bocina, y justo cuando sentimos el bocinazo, era en realidad nada que ver con nosotros, tocaba la bocina un colectivo, nos ponen un revólver en la cabeza. En ese momento vamos a tener cambios corporales, taquicardia, sudoración, aumento de la tensión arterial, transpiración. Eso es miedo. Los cambios corporales son el miedo. Luego vamos a sentir el miedo. El sentimiento de miedo es posterior al proceso emocional de miedo. Uno va en Buenos Aires, en el centro porteño, y está muy cerca del cordón, y por ahí ve que viene un colectivo, un camión, y hace automáticamente para atrás. Ese es un proceso que no es consciente. Es un proceso que automáticamente lo hace. Luego sentimos el miedo por lo que pudo haber pasado. Los cambios corporales son el miedo. A la semana vamos caminando por la misma calle oscura y peligrosa de Buenos Aires. Un colectivo toca la bocina, pero no está el asaltante. Pero nosotros vamos a sentir los mismos cambios corporales. Taquicardia, sudoración. Tenemos miedo. En realidad tenemos ansiedad, no miedo. Porque el estímulo no está. El estímulo amenazante no está el ladrón. Pero nosotros imaginamos. El cerebro humano adquirió una complejidad única casi para revisar el pasado y para imaginar el futuro. Y ahí aparece la ansiedad. El miedo lo compartimos con otros animales. El momento de miedo, o sea, un animal, un perro, o a un gato le aparece un perro, o a un conejo le aparece un león, y va a tener miedo como nosotros, va a tener descarga corporal. Ahora, la ansiedad es diferente, porque los seres humanos desarrollamos un proceso de revisar el pasado. ¿Qué hubiese pasado si el avión se caía recién cuando vine desde Buenos Aires? Me agarra ansiedad. ¿Qué puede pasar si mañana tiene un problema el avión y no llego a Buenos Aires que tengo un compromiso a la noche? O sea, el ser humano adquirió una complejidad única en las especies para revisar el pasado e imaginar el futuro. Y eso muchas veces es bueno evolutivamente para revisar situaciones que nos equivocamos o para estar preparados para situaciones futuras. Pero si este proceso detecta peligro donde no hay, la ansiedad es patológica. Es cuando una de las principales psicopatologías de hoy. La gente que vive con miedos por estímulos que no están o que no son tan graves como el miedo que representan en el cerebro. Así que es importante diferenciar miedo, que es el cambio corporal, al sentimiento de miedo que es posterior, y a la ansiedad, que es la capacidad ante la falta de estímulo de imaginar el peligro. Basado en todo lo que sabemos, hoy podemos ofrecer algunos tratamientos que mejoran la calidad de vida para esta condición. El miedo patológico. Fobias, por ejemplo, fobia a manejar en lugares complicados. Hoy sabemos que llevando al paciente, exponiéndolo a manejar en esos lugares, hay un proceso de habituación y el miedo va mermando. O la gente que tiene miedo a hablar en público. Lo que hay que hacer es llevarlo a hablar en público. Se va a exacerbar el miedo, pero después con el tiempo, el miedo se va habituando y desaparece. Estos conocimientos del cerebro nos ayudan a vivir mejor, porque de la manera que pensamos, es la manera que sentimos. Y el cerebro crea la realidad. Si yo estoy pensando ahora que
mis hijos están teniendo un problema en Buenos Aires, voy a estar ansioso. Si yo estoy empezando ahora, que mis hijos están con los amigos jugando, voy a estar bien. Y yo no sé qué hacen mis hijos ahora. Todo lo imagina mi cerebro. Hay personas que tienen más pensamientos tóxicos. Hay personas que ante un problema lo enfrentan, lo superan y se fortalecen. Son personas más resilientes. Pero hay personas que ven más la mitad vacía del vaso y tienen pensamiento más tóxico. Y lo que sabemos, que el disparo emocional no se puede modificar, pero sí la consecuencia, la reevaluación de la emoción. Yo no puedo modificar si alguien me produce envidia o bronca o celos o odio o amor. No puedo modificar el disparo. Lo que sí puedo trabajar sobre las consecuencias de ese disparo emocional. Eso se llama reevaluación emocional y es uno de los grandes avances de la neurociencia. Para terminar, en estos 2 minutos que tengo, que quiero cumplir con el director del auditorio y con el director de la clínica, que me pidieron 50 minutos y van 48. Para terminar, quiero decirle 2 cosas que recién le comentaba a los periodistas que generosamente vinieron a entrevistarme. Lo más maravilloso de la ciencia para mí no son estos experimentos o todos los que vemos cuando los premios Nobel se dan una vez al año que nos enteramos de los avances o toda la tecnología que vemos en la red o en la web. Para mí los descubrimientos son fascinantes que hace la ciencia, pero no son lo más importante de la ciencia. Lo más importante de la ciencia es el método científico. Los científicos trabajamos en equipo. Ya no hay más Einstein, Pasteur. Hoy, como dije, el conocimiento se genera en equipo y nosotros trabajamos en equipo. Si tenemos una idea para investigar, revisamos qué se hizo en el pasado. Y si algún adversario, alguien que no queremos, alguien de una universidad que compite con nosotros, hizo un experimento bueno, lo tenemos que tomar, por más que no sea de agrado quien lo hizo. Si algún amigo, alguien de nuestra universidad, hizo algo malo, no lo tomamos, por más que sea nuestro amigo. Pero no inventamos la rueda cada vez que hacemos un experimento o un proyecto. Tenemos que revisar el pasado. Tomar lo bueno, no importa quién lo hizo, y dejar lo malo, no importa quién lo hizo. Tenemos que imaginar el futuro. No hay ciencia sin futuro, sin nuevos escenarios. Tenemos que ser creativos. Tenemos que conseguir dinero de filántropos o del Estado para investigar. Tenemos que hacer el experimento y luego que lo hacemos tenemos que publicarlo y exponerlos a las críticas para que las nuevas generaciones de científicos lo critiquen y lo mejoren. Imagínense una sociedad que trabaje en equipo, que revise el pasado, que tome lo bueno, no importa qué partido político lo hizo, si el de uno o el otro, que deje lo malo, por más que lo haya hecho nuestro partido político, y no lo haga, que imagine el futuro, que haga las obras y que se exponga a las críticas para que las nuevas generaciones la mejoren aún. Esa metáfora de la ciencia, del trabajo científico, me parece que es lo más importante de la ciencia para la sociedad. Y para terminar, les hablé de toma de decisiones, de cómo la emoción es clave en la toma de decisión humana. Pero también es clave el permanente negociado que hacemos entre el corto plazo y el largo plazo. Cuando tomamos decisiones siempre estamos negociando entre el corto plazo y el largo plazo. Quizás hoy a todos nosotros un viernes a la tarde nos hubiese quedado más cómodo estar en nuestra casa disfrutando, a mí en Buenos Aires, a ustedes acá, no venir acá. ¿Por qué estamos acá? Yo porque quiero tener nuevos amigos, porque quiero contar en San Juan lo que estamos haciendo en investigación en Argentina del cerebro, ustedes porque quieren aprender del cerebro, conocerme a mí, pero todos estamos acá por el largo plazo, porque ahora preferiríamos todo un viernes a la tarde estar en nuestras casas o haciendo un deporte o tomando mate, pero ninguno preferiría estar acá, pero estamos acá por el largo plazo. Así funcionamos. Todos vamos al supermercado y nos gusta un kilo de helado riquísimo, pero algunos dicen no, el largo plazo debe tener 200 calorías más y otros no pueden resistir la tentación inmediata. Así se explica hoy algunos aspectos de la obesidad en términos de toma de decisiones, de la imposibilidad de resistir la tentación inmediata. Hubo un experimento en Stanford donde a chiquitos de 4, 5, 6 años los encerraban en una cámara GESE, que es una salita, y venía un investigador y le decía, bueno, te doy este caramelo, no te lo comas hasta que vuelva.
Lo hicieron con muchos chicos. Algunos no podían y se lo comían, no resistían, y otros esperaban. Lo siguieron 30, 40 años. Los que resistían la tentación y no lo comían, habían tenido más éxito en diferentes aspectos de su vida, laboral, social, económica. Los que no resistieron la tentación y se comieron el calamito enseguida, tenían más fracasos en varios aspectos de la vida. O sea, el corto y el largo plazo está permanentemente en nuestra decisión. Y mucho de esto pasa en el lóbulo frontal. Los pacientes con lesión frontal, que es la parte anterior del cerebro, la más nueva, la que nos hace humanos, cuando está lesionado esa parte, los pacientes tienen un cerebro racional intacto, pueden tener memoria intacta, lenguaje intacto, atención intacta, inteligencia intacta. Sin embargo, empiezan a tomar decisiones solamente pensando en el corto plazo, en la coyuntura. Si es varón y ven una mujer linda, por ahí tocan las partes íntimas, no importa que pierdan la reputación social, que pierdan su familia, que pierdan el trabajo, no importa a largo plazo. Se concentran en la recompensa inmediata. Y a veces siento que como país nosotros tenemos esto que llamamos en neurociencia a los pacientes frontales, que se llama miopía del futuro, que estamos concentrados en lo inmediato y no miramos el futuro. Y hoy en San Juan, quiero decirles que hubo un sanjuanino que pensó en el futuro. Una generación de argentinos que encontró a un país con un 80% de analfabetos y mirando a largo plazo. En 1869 Argentina tenía 80% de analfabetos, 77,8, algo así. 1869, perdón. Con políticas públicas, con una educación gratuita, laica, de calidad, en unas décadas, 1947, Argentina tenía 13% de analfabetos, menos que Italia y España. Había bajado dramáticamente el analfabetismo en Argentina. Esa generación de argentinos que no tuvo miopía del futuro, no se concentró en el presente. Pensó un país más allá de la vida biológica. Esa generación que hizo la escuela pública no lo vio a Favaloro egresado, no lo vio a Milstein egresado, ni vio a cualquiera de ustedes egresado, pero pensó un país para que Favaloro, Milstein y ustedes y nosotros seamos posibles. A veces pienso que nuestra sociedad vive en una miopía del futuro. Pensamos todo el día en el presente y no imaginamos un país más allá de nuestra vida biológica como lo hicieron nuestros antepasados. Quizás el desafío nuestro, de nuestra sociedad, sea luchar por un país que no vamos a ver. Muchos de nosotros nos vamos a morir antes de ver la Argentina que soñamos, pero eso no es importante. No es importante ver la Argentina que uno sueña. ¿Quién es uno para ver la Argentina que uno sueña? Lo importante es luchar por una Argentina que uno sueña, sin importar si la vamos a ver. De otra manera, nuestros nietos y bisnietos nos acusarán de que tuvimos miopía de futuro. Muchas gracias.